Señor Contreras, ¿qué entiende usted por derecho internacional privado y el derecho internacional público? Bien. El derecho internacional privado es aquella rama de la jurisprudencia que tiene por finalidad resolver los conflictos de leyes referente a la nacionalidad de los individuos. Asimismo, tiene que determinar los derechos que tienen estos y al final cuáles, en este caso, tienen que ser respetados. Mientras que el derecho internacional público es el conjunto de normas que hacen posible las relaciones de los individuos para con los estados y los organismos internacionales. Perfecto. Continuemos con la siguiente pregunta. Dígame usted, ¿qué noción tiene respecto a la regulación del derecho internacional privado en Ecuador? Bien, con relación a la legislación sobre derecho internacional privado en el Ecuador, podríamos decir que es lamentable señalar que no exista un cuerpo único de derecho positivo para resolver los conflictos de leyes. ¿De acuerdo? Eso también cabe resaltar que no se desarrolla en todos los países de Latinoamérica. ¿De acuerdo? Ahora, para encontrar este tipo de normas nosotros tenemos que ceñirnos o revisar aquellos, por ejemplo, la Constitución Política del Ecuador, los principales códigos o leyes, o incluso acuerdos y también, digamos, resoluciones administrativas. A eso también se debe considerar también no solo la legislación nacional del Ecuador, sino también los tratados y convenciones suscritos y ratificados en Ecuador, por ejemplo, como el Código Bustamante. Perfecto, señor. Diga usted cuál es la importancia. Señor Contreras, diga usted cuál es la importancia de los tratados internacionales en el derecho internacional privado. Bien. La importancia de los tratados internacionales en el derecho internacional privado es que aparece como resultado de la voluntad de cooperación entre los pueblos o entre estados. Bien, estos son conscientes de la limitación de algunas fuentes internas que existen dentro del país de cara a la mejor regulación de las relaciones internacionales, en este caso entre los particulares. De esto surgirá lo que es el tratado, que va a ser el medio para mejorar dicha reglamentación. Muy bien. Define usted cuál es la función del derecho internacional privado. Bien, la función del derecho o las funciones que tiene el derecho internacional privado pueden ser las siguientes. Una de las primordiales es que está orientada a proporcionar o facilitar la seguridad jurídica a las relaciones jurídicas privadas internacionales, otorgando lo que es una solución adecuada a al caso concreto. Bien, es decir, determinado qué sistema jurídico o qué ordenamiento jurídico se debe aplicar. Y de esta manera se va a lograr evitar la inseguridad y falta de certeza que podría esto conllevar. Por ejemplo, a través del derecho privado y a manera de ejemplo, vamos a tener que en un estado A va a existir leyes que han nacido y han sido aprobados también en un estado B, que han sido también promulgados y publicados en un estado B. Es decir, en el estado A no se van a aplicar las leyes que tengan esta, sino la del estado B. No se aplicarán entonces sus propias leyes, sino las leyes del otro estado. Perfecto. Y para culminar, por favor, ¿podría definir usted las características del derecho internacional privado? Bien, tenemos entre dos características. La primera, que es un derecho nacional, y la segunda, que es un derecho positivo. Iniciaremos con la primera, que es un derecho nacional debido a que cada país dicta normas propias de derecho internacional privado, lo que puede llevar a conflictos entre ellos. Y la segunda, que es un derecho positivo debido a que sus normas se encuentran en diversos textos legales, preferentemente en los códigos civiles. También se hallan en los tratados en los cuales los países determinan la mejor forma de resolver los conflictos de leyes. Contiene un elemento particularizante, el término extranjero dentro de la relación. Muchas gracias, señor Marcial. Eso sería todo.
Patiño. Dígame usted, ¿a qué denomina el principio de reciprocidad en el derecho internacional ecuatoriano? Bueno, el principio de reciprocidad en el derecho internacional ecuatoriano es la igualdad de derechos reconocidos por nuestras leyes a favor de los extranjeros, en la cual se produce en virtud del acto soberano del Estado incondicional e independiente, de cual controla o regula la conducta de otros estados frente a los ecuatorianos. Segunda pregunta, dígame usted qué es el derecho internacional privado. El derecho internacional privado es el derecho que tiene por finalidad resolver conflictos de leyes, los cuales tienen relación a la nacionalidad de las personas. Asimismo, determina los derechos que tienen los extranjeros que deben ser respetados. ¿Podría decirme usted cuáles son las fuentes del derecho internacional privado? Las fuentes son los tratados internacionales, la doctrina y la jurisprudencia. Siguiente pregunta. ¿Usted puede decirme de qué se diferencia el derecho internacional privado del público? Bueno, el derecho internacional privado, como ya te mencioné, se dedica con la finalidad de resolver los conflictos de las leyes referentes a la nacionalidad de las personas. Y la del público es el conjunto de normas que hacen posible las relaciones entre los estados, los organismos internacionales y el individuo. Dígame usted, para finalizar, ¿cuál es el principal objetivo del derecho internacional privado? Es controlar y regular las relaciones internacionales que se puedan dar entre personas privadas, ya sea individuos o entidades. Muchas gracias, señorita Patiño. Usted por el derecho internacional privado y el derecho internacional público. El derecho internacional privado tiene que ver más con el derecho de las personas, ¿sí? Y más que todo para si hay problemas de nacionalidad, hay problemas entre países, y el derecho internacional público tiene que ver más que todo con la soberanía de cada país. Diga usted cuál es la función del derecho internacional público. Velar por la soberanía de cada país. Este es como un ente especial para que las leyes de cada país se respeten entre ellos. Una cuestión internacional. ¿Cuál es su opinión respecto al principio de igualdad en el derecho internacional de Ecuador? No sé por qué no vive en Ecuador. Respecto al principio de igualdad en el derecho internacional de Ecuador. El principio de igualdad tiene que ver más con la situación de que las personas deben, tanto extranjeros como nacionales, deben tener una misma igualdad. Diga usted cómo influye la doctrina en el derecho internacional privado. Tiene que ver mucho con la comparación de las leyes entre países. Entonces tiene más que todo, la doctrina se influye más que todo en lo que es el ser del derecho. ¿Cuál es la noción respecto al principio de territorialidad en el derecho internacional privado en Ecuador? En eso nos habla siempre más que todo de que las leyes deben ser iguales tanto para nacionales como para extranjeros. Muchas gracias, doctor Guillermo. Buenas noches, nos encontramos con el señor Marcial Breya Contreras y le vamos a hacer una pregunta acerca del derecho internacional privado. Buenas noches, vamos a entrevistar a la señorita Yulisa Romero Patiño acerca del derecho internacional privado en Ecuador. Antes ante todo, yo voy a explicar acerca del derecho internacional privado en Ecuador. Pero primero veamos, ¿a qué se refiere el fundamento del derecho internacional privado? El fundamento del derecho internacional privado lo encontramos en la existencia de una comunidad jurídica, la cual está integrada por todos los estados, que a su vez tienen legislaciones diferentes. En cuanto al principio de reciprocidad, podemos decir que consiste en que un estado da algo, y a cambio de ello espera ser retribuido. Existen dos tipos de reciprocidad, una que es la diplomática y una la legislativa. ¿En qué consiste la reciprocidad diplomática? Es la que consta siempre en los tratados internacionales. Esto es porque los tratados internacionales son hechos siempre por el que maneja la función diplomática. Y llamamos legislativas, ¿por qué? Porque es la reciprocidad contemplada en los ordenamientos jurídicos.
En cuanto a las características del derecho internacional privado. En cuanto a las principales características del derecho internacional privado, podemos decir que es un derecho atributivo. ¿Por qué atributivo? Ya que sus normas no resuelven nada. Es el derecho interno de un país determinado el que termina resolviendo el problema. Es un derecho positivo, dado que se encuentra escrito o se encuentra tipificado en el ordenamiento jurídico internacional. Es un derecho universal. ¿Por qué es un derecho universal? Como principal característica tiene que se debe que a través de sus normas, el derecho interno de cada país pueden aplicarse en cualquier lugar del mundo. Eso sería todo. Gracias.